Continuamos nuestro diálogo con el presidente de la Cámara Petrolera Venezolana. Decíamos que este evento, que va a ser la primera semana de octubre, va a reunir a gente del mundo del petróleo de Venezuela, pero también se van a tocar experiencias externas al caso venezolano, ¿no? Sí, se están invitando algunos participantes regionales, ¿no? Para un poco intercambiar, es una especie de foro, ¿no? Un intercambio de experiencia y de ideas. Vi que la página es muy interesante, Petróleos América creo que es, Petróleo de con mucha información, la página web de ellos sobre cada país y el potencial petrolero. Es así, es así. Creo que es el doctor Edesio. Edesio Parra. Ha venido trabajando mucho el tema petrolero, ¿no? Sí, él tiene un buen rato trabajando, hay algunos agremiados nuestros que tienen experiencia con Edesio trabajando sobre el tema de Petroamérica, ¿no? Me decía que ustedes también tienen una vertiente regional latinoamericana en materia petrolera. Sí, nosotros fundamos la Confederación de Cámaras Petroleras, que incluía a Colombia, Argentina y algunos países de la región, incluyendo Ecuador, y es algo que hay que retomar. Yo creo que un poco dentro de las premuras y la fuerza de las circunstancias internas, nosotros hemos reconcentrado los esfuerzos en Venezuela, ¿no? Pero definitivamente regionalizar es importantísimo. De estos países de América Latina, ¿quiénes tienen mayor desarrollo en las cámaras petroleras? Argentina, diría yo, Colombia también, serían los dos que yo... Ya Colombia tiene una producción que sobrepasa a la venezolana en este momento, aparentemente. Estamos cercanos a ellos, sí. Con mucha ayuda venezolana, porque fueron muchos expertos venezolanos que se han ido a Colombia, ¿no? Eso ellos mismos lo reconocen. Nosotros hemos aportado mucho a la producción de crudo del país vecino, Colombia. De hecho, gran parte de la experticia y las tecnologías han ido de parte de Venezuela, ¿no? Yo recuerdo cuando el presidente Chávez, yo era embajador en Libia, me iba a nombrar el presidente Caldera, y una de las cosas que nos decía Gaddafi era que quería aprovechar la experiencia de los 100 años del petróleo venezolano. Inclusive fue Chivaldini y el ministro Silva Calderón en ese momento del presidente Chávez, pero se quedó un poco en el aire esa posibilidad de trabajar el mundo árabe desde la óptica venezolana con la experiencia que tenemos. A la final ellos lo aprovecharon porque ellos tomaron bastante personal nuestro y muchas de las empresas transnacionales también expatriaron nacionales nuestros. Bueno, y ahora con la crisis ha ido mucha gente, ¿no? Sí, sí, la diáspora venezolana. Pero hay programas, digamos, de la empresa petrolera, en el caso de ustedes, con esas empresas petroleras del mundo árabe, sobre todo. No hay tanto acercamiento, pero sí ha habido, digamos, ha habido mucha diplomacia, ha habido conversas entre nosotros. Y yo creo que sí, que eso hay que dinamizarlo. Lo que hemos tenido también es un poco de, digamos, Julio César, de concentración sobre las circunstancias del país, entonces nos hemos abocado al problema principal que tenemos, que es recuperar la industria, ¿no? Ahora, ustedes tienen ya el programa o proyecto de llevar otra vez al país a la producción que teníamos en los últimos años, ¿no? Sí, sí lo tenemos. ¿A qué nivel podríamos llevar la producción petrolera? Los 3 millones. Los 3 millones, en un periodo de 3 a 5 años pudiésemos llegar a 2 millones y sobre eso ir creciendo, dependiendo de la capacidad de inversión y de repago que tengamos en el país, porque al final, como nosotros mismos lo hemos visualizado, uno de los factores que más ha sido afectado no es tanto la producción de crudo como la credibilidad del país, ¿no? El acceso a capitales, a inversionistas. Eso tenemos que recomponerlo, porque al final un país que está en conflicto tampoco atrae capitales. Por supuesto que las sanciones también afectan a la industria petrolera y de la empresa privada, ¿no? Sí, eso ¿Lo han visto muy directamente? Sí, son 300.000 barriles que nos van afectando. ¿Y cómo han hecho ahora para tratar de seguir con el ritmo de trabajo que tienen? Bueno, se exploran otros mercados financieros, otras fuentes tecnológicas a través del hemisferio alterno, que sería Rusia, India, China, Indonesia, etcétera, pero muchos de ellos también se ven afectados por las sanciones norteamericanas. De hecho, hay muchos nexos, el mundo está globalizado, ¿no? Muchas de esas empresas tienen operaciones en Norteamérica y de alguna forma son afectados, entonces son muy prudentes. Aunque son cámaras petroleras, yo siento que en países, por ejemplo, como Arabia Saudita o Kuwait, a pesar de ser tan petroleros, también están buscando energías alternas, sobre todo para aprovechar, vender el crudo y no gastarlo en la producción interna. ¿Ustedes han trabajado ese tema también? No lo hemos trabajado tanto, porque yo creo que nosotros hemos estado concentrados sobre el tema principal, que es producción de hidrocarburos y todo lo que es la corriente de industrialización. Pero sí, muchos de nosotros hemos hecho investigaciones importantes en lo que es la parte de energía renovable, que al final no es tanto como esa historia. Yo particularmente, como Reinaldo Quintero, no veo que sean un sustituto de lo que es
el patrón de consumo mundial del tipo de energía como el petróleo, ¿no? Que seguirá siendo fundamental. Que es fundamental. Todo lo que es hidrocarburos, sí, petróleo, gas y carbón, ¿no? Eso es el 40% aproximadamente de la matriz energética del humano. Y además, esas energías son más una sustitución del carbono como tal, y también al carbón como energía de quema, que hoy en día todavía hay 1.000 millones de personas que viven de la quema de carbón, no solamente en África, sino también en los países desarrollados. Entonces, esas energías renovables son paliativos. Yo lo veo como algo que te puede ayudar a cambiar la mente, en buscar nuevas cosas, porque sí te ayudan. Tener un panel solar en una casa hoy en día es importante. Tener un generador eólico en una finca es importante. Ahora, ¿no ha habido también algunos mitos con el petróleo venezolano? Por ejemplo, la idealización de que la faja es la mayor reserva mundial de petróleo y sin embargo es tan difícil, tan cara, tan complicada, que en el fondo haber hecho la evaluación de las reservas, que otros países las guardan en secreto, pareciera como una especie de ilusión óptica nada más. Yo pienso que sí, creo que tú tienes algo de razón. Hay que tener cierta información estratégica para la nación. Hoy en día hablan de números de 300 billones de barriles, hablan que no son 300 sino 160, hay una disyuntiva sobre eso, pero hay un concepto moderno de reserva que es el que uno debe utilizar, que son lo que tú puedes explotar en un lapso de 40 años. Y por donde lo veas, estamos atrasados. Yo sé que los países árabes son muy prudentes en eso de la reserva y sobre todo hacerlas públicas, porque es un material estratégico. Además tienen capacidad de petróleo mucho más grande que cualquier país, ¿no? Sí, ellos no lo publican tanto. El mismo Estados Unidos de Norteamérica tampoco ha hecho clara qué tanta reserva tienen ellos. Pero yo lo que creo es que nosotros tenemos que centrarnos en lo que tenemos que hacer en los 40 años que nos toca explotar y industrializar la faja o las áreas tradicionales. Porque al fin y al cabo el Zulia solamente llegó a producir 3 millones de barriles. El Zulia solo produjo en algún momento 3 millones de barriles. Y en Anzoátegui tenemos también en Monaga, en áreas tradicionales, el norte de Monaga, hay un potencial tremendo. Entonces es otro tipo de crudo. Una pregunta que es importante antes de terminar, porque tenemos ahora un conflicto con Guyana. Ahí está el Esequibo, que son 150.000 kilómetros, pero además la fachada atlántica. Se dice que puede haber mucho petróleo y sobre todo petróleo liviano. Es importante ir pensando en eso y tener una política de Estado frente al caso del Esequibo, ¿no? Absolutamente. ¿Hay algunos estudios hechos ya? Han habido estudios, bueno, de hecho ahí se han hecho exploraciones, se han explorado bloques, han hecho estudios sobre yacimientos. Sí, nosotros deberíamos tomarnos eso como una prioridad, porque al fin y al cabo, en una situación como la nuestra, donde no necesariamente nosotros como venezolanos nos hemos puesto en sintonía, no estamos, digamos, no tenemos un acuerdo, pues somos débiles ante esos territorios que son territorios internacionales, digamos, están sujetos a amenazas, a intereses. ¿Alguna referencia para quien quiera participar, por ejemplo, en el seminario de la industria petrolera, que ustedes están invitados especialmente ahora en octubre? ¿Dónde pueden dirigirse a la Cámara? Yo creo que eso lo está manejando directamente el señor Edesio Parra de Petroamérica. Petroamérica, sí. Sí, Petróleo de América. Sí, ellos tienen su página web, pueden entrar. Sí, ellos tienen su página web y ellos están ¿Hay algunos otros eventos de la Cámara para el futuro? Nosotros normalmente hacemos eventos. Recientemente hicimos uno sobre sanciones, vamos a hacer uno sobre conglomerados para agrupar empresas. Hemos hecho temas como la participación nacional, lo que es el desarrollo industrial de Venezuela como tal y lo que es la viabilidad del negocio a largo plazo. Hoy en día estamos trabajando con otro grupo donde estamos tratando de hacer una propuesta como un plan de país para los próximos 50 años, considerando la matriz energética principal como el petróleo, pero considerando también los posibles cambios que se puedan dar. Bueno, Reinaldo, ha sido una agradable conversación sobre el tema petrolero. Están siempre invitados en la Cámara, no solamente en tu caso, sino cualquier otro directivo, porque el petróleo sigue siendo y seguirá siendo fundamental para nosotros. Además, el peso que tiene en el PIB venezolano no es lo mismo que en otros estados, ¿no? Que pueden darse el lujo de tener petróleo en manos privadas y no en política de Estado, ¿no? Por eso es que nosotros estamos trabajando un programa de 50 años. Definitivamente el petróleo es el motor principal de la economía venezolana y son 105 años de explotación y de industrialización.
Bueno, estaremos presentes, precisamente nos ha invitado a este foro de Petróleos de América sobre el tema de la geopolítica del petróleo y el análisis del Medio Oriente. Puede conocer también a quienes trabajan en el petróleo para entender la política en el cuadro mundial, ¿no? Así es. Bueno, Así es. más adelante vamos a hablar con jóvenes universitarios que también tienen en los modelos de Naciones Unidas el tema energético y petrolero en los foros en los cuales se desempeñan dentro de la dinámica mundial. Ya regresamos con los modelos de Naciones Unidas.